Kimi Tesheji, Najuviñeji, Nupadya, Yamubego, Namaja, Kimi Kostik, Avigias. Tlazohkamati Jessica Moreno y Canicant Nechnotza, Nicanto Notztoske, no ihkinik tlaspalono chañikniwan, akinchantitokene Alto Balsas, iwan no ihkinik tlazohkamatilia inali nochintequitlincuachihti. Saludamos a todas, a todos, estamos muy contentas. Hoy empezamos nuevamente este proyecto de Guardavoces Podcast y estoy muy contenta de tener en este espacio a una gran invitada, una invitada muy especial. Sus raíces están profundamente sembradas en San Miguel Tecuiciapan, Guerrero. Ella es historiadora, educadora popular, activista por la justicia lingüística. Recientemente, el año pasado, muchos y muchas saben, ella fue ganadora del primer lugar en el concurso de cómic en lenguas indígenas nacionales. Bienvenida Erika Sebastián Aguilar, mejor conocida como Kostik Aguilar. Muchas gracias por estar aquí en Guardavoces Podcast. Muchísimas gracias por la palabra, por la compartencia, por la posibilidad de compartir aquí el corazón, el territorio. Jessica, por convocarme. Estoy muy agradecida con todos quienes forman parte de mi camino y pues ahí estamos colaborando. Kostik, dices algo muy importante, tu camino. Y antes, contarles, antes de empezar esta entrevista, Kostik me platicaba cómo fue esta forma de recuperación oral que tuvo y justo su camino desde los campos de la milpa en tu infancia hasta llegar a convertirte en una historiadora y activista por tu lengua materna. Cuéntanos un poquito cómo fue esta recuperación y este compartir con tu familia, esta recuperación de las historias de tu comunidad y tener también este proyecto de que no se pierdan, de que se sigan conservando, Kostik. Sí, muchas gracias por la pregunta. Pues justamente mi contexto, mi entorno familiar, desde la infancia pues ha sido un contexto campesino, un contexto comunitario donde niñas, niños pues compartimos los surcos, los fogones y pues fueron estos primeros momentos, acercamientos de las historias. De hecho, como yo era fanática de las historias que contaba mi papá, mi abuelo paterno, Maximino, mi papá Silverio, que los dos finados, pues fueron como quienes me impulsaban en seguir conociendo y aprendiendo de estas historias. Y pues como te contaba hace un momento, mi infancia pues fue marcada y atravesada totalmente por estos espacios y sobre todo como la estrategia de la milpa que utilizaba mi papá pues es justo motivarnos en que no nos cansemos a través de los cuentos. Entonces él nos contaba todas las historias orales que muchas veces pensábamos los primos y mis hermanos que eran historias reales, que posiblemente en algún momento ocurrieron. Y pues estas historias surgieron desde mi infancia y que en la adolescencia pues fue como una cuestión que empecé como a ver otros elementos importantes que yo pudiera pensar en que ser historiadora justamente es contar historias, pero como el impacto académico occidental al pisar la universidad pues era todo lo contrario, nunca encontré historias sobre mi comunidad, sobre lo que me contaban mis abuelos, sobre lo que me contaban mis papás, de cómo surgió mi pueblo, cómo se fundó mi comunidad. Y fue justo ese ejercicio en recuperar, porque fue un ejercicio de recuperar, tuvimos que preguntarles a señoras del pueblo, a ancianas de la comunidad, a personas ya grandes sobre la fundación de mi comunidad, porque justamente la invitación que hacemos en este formato de cómic es que se recupere la memoria tradicional de la fundación de mi pueblo, se recupere sobre el respeto a la naturaleza, pero sobre todo cómo esta naturaleza pues está en un proceso que vimos y que vivimos muchos, en esa crisis civilizatoria de exterminio, ¿verdad?
y que justamente pues tiene mucho que ver con este sistema que nos ha despojado desde el interior de nuestros conocimientos. Costi, yo celebro mucho, y así como seguramente tú lo harás, y muchas y muchos también, este gran proyecto que tiene el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, que es una convocatoria que anualmente se viene sacando y que justamente ahorita está vigente para que quienes quieran participar lo hagan, de verdad, vale mucho la pena. Pero háblanos un poquito sobre por qué tú consideras que es importante la creación en lenguas indígenas y sobre todo en este formato de cómic. Sí, pues es importante articular a las juventudes y sobre todo a las infancias con nuestra memoria, con nuestra lengua, porque lo que vemos es que hay una ruptura epistemológica y lingüística con las nuevas generaciones que están creciendo en otro tiempo, en otro mundo y que se han ido desvinculando. Entonces yo creo que sí es importante seguir impulsando estos tipos de formatos y que hayan políticas públicas que las impulsen, porque de por medio está el trabajo colaborativo, colectivo de muchos colectivos, valga la redundancia, y también es como una forma de acercar nuestro pensamiento a un formato lúdico, a un formato ilustrativo, en donde posiblemente si quitamos como todas las frases y palabras de la ilustración, pues dirá mucho y que los niños, niñas, irán como transformando su imaginación en un lenguaje silente, y creo que desde ahí podríamos también ir pensando cómo utilizar estos formatos en las enseñanzas, tanto en las escuelas como en nuestras comunidades, empezar a plasmar nuestro pensamiento en imágenes y que posteriormente pues desde nuestras lenguas contemos esas historias a las infancias, a las juventudes, y que no sean solo historias que representan una idea como, no sé, del amor romántico que nos ha desbordado mucho en las películas, en los cuentos de Disney, pero ahora tener como este mensaje sobre la conciencia ambiental, sobre el lugar que tenemos los pueblos originarios dentro de los territorios y cómo las mujeres en esos territorios pues estamos trabajando, estamos tejiendo junto con otras y otros compañeros para seguir sosteniendo nuestro territorio y nuestros cuerpos. Decías algo muy importante. Cuando tú empiezas a estudiar, cuando tú decides ser historiadora y empiezas a escudriñar en los libros, no ves ahí las historias de tu comunidad, no ves el trabajo de las mujeres real, no ves el trabajo de los hombres, no ves exactamente este trabajo del día a día de nuestras comunidades. Qué importante es que ahorita tengamos estos materiales donde podamos sí vernos reflejados, Costi. Entonces, ante esto me gustaría mucho que nos contaras qué encontramos en este material cuando se había olvidado la petición de las lluvias. Sí, justamente ese título es como una cuestión filosófica, una cuestión futurista posiblemente, en que lleguemos a pensar las generaciones presentes que habitamos los territorios y que en nuestro pueblo todavía seguimos practicando las peticiones de lluvias, ¿qué ocurrirá cuando ya no existan estas peticiones, ¿no? Y que justamente pues en las historias oficiales muchos años, muchos siglos, las voces nunca fueron de nosotros, los pueblos originarios, siempre fueron pues como esta historia de los que vencieron, ¿no? La historia de los vencidos nunca fueron, como lo refieren algunos autores, nunca fueron representados como tal, y que justamente todas las historias en mi recorrido académico por la escuela formal, pues nunca me vi reflejada a una nación, a un pueblo, y que ni pensar la historia de mi propia comunidad. Y que justamente este ejercicio de reflexionar y pensar este momento histórico que pudiera pensar cuando se olvidaron o cuando
o que el casca que en Atlatlanilos, cuando se olvide la petición de lluvia, ¿qué puede ocurrir? Porque es justo este momento histórico que ahorita estamos viviendo, que hablamos de que si se muere una lengua, muere un mundo, muere el pensamiento, muere todo. Y es en esta misma alegoría en que cuando se olvide la petición de lluvias, también se olvidarán las lenguas, también se olvidarán las montañas, también se olvidarán todos los espíritus que hacen la lluvia, se olvidará cómo es que los animales son los que también rezan, se olvidará de qué ofrendar ante la montaña. Entonces es justamente esta alegoría de un olvido que no tan solo es ese ejercicio de la petición de lluvia, sino que es un olvido que se imbrican muchos olvidos desde la lengua, desde la memoria, desde quien hace el rezo, desde qué es lo que se ofrenda. Y creo que es justo a la invitación a que qué ocurrirá, y esa es como la historia que empieza a contar, ¿no? ¿Cómo ocurre cuando 2 años después de que no se pide la lluvia, qué pasa en el pueblo? Y es ahí cómo es que los espíritus empiezan a pedir ofrenda, y lejos de que se dé ofrenda, las personas se van, ¿no? Se van y se rompe esto. Y cuando vuelve Tonina a la comunidad, ¿qué ve? Todo muerto, todo agrietado. Costi, ¿quién es Tonina en esta historia? Sí, justo Tonina representa a las mujeres, y que hablaba justamente de que Tonina representa a mi bisabuela, que fue una mujer sanadora, que mis bisabuelos y mi abuelo me platicaba de ella, que venía de la montaña alta y que ella traía consigo un poder, una fuerza, una energía de sanación, y que pues Tonina es mi bisabuela, que justo pues es una niña, muchacha que se vuelve pues mujer, en una representatividad de la sanación, pero que también, además de la sanación, se vuelve bilingüe, que muchas mujeres somos y hacemos, en que para comprender el espacio, para conocer un lugar, pues nosotras aprendemos de ese idioma y somos bilingües, trilingües, y creo que justamente eso fue lo que vivió mi abuela, mi bisabuela, en ser bilingüe, y cómo es que ella pudo proyectar y transmitir sus conocimientos a mis abuelos, y de mis abuelos a mi papá, y de mi papá a nosotros. Entonces fue como yo puedo recuperar la visión y la memoria de Tonina a partir de mi bisabuela. Qué interesante. Y después de esta reflexión que haces, Costi, de recuperación, de decir esto no se puede perder, tenemos que transmitirlo a otras generaciones, tienen que conocerlo, tenemos que respetar todo esto que existe en nuestro territorio, tenemos que seguir cultivándonos. ¿Cómo es que se forma esta organización, este colectivo? Sí, el colectivo Tlanechicol es un colectivo mixto, es decir, de hombres y mujeres, pero que nos une un sentido en común, que es el sentido de la resistencia y defensa del territorio, que nos incorporamos a un padrón de comuneros, comuneras desde hace 3 años, y que en este ejercicio las autoridades de bienes comunales nos donaron un terreno para que en ese espacio pudiéramos construir, y lo seguimos construyendo como un espacio propio de la comunidad, en donde se piensa que sea un espacio autosostenible por los campesinos y las campesinas, y que en ese lugar pues estamos construyendo para que ahí podamos compartir palabras, sabiduría, sanación, y que es un proyecto a largo plazo. Somos más de 5 familias campesinas que hemos dedicado pues toda la energía y todo lo que pudimos pues ganar en esa premiación, pues se ha invertido en este espacio. Y creo que eso es importante, en ver que el sentido comunitario pues no solo se dice, ¿no? De que no, yo soy comunitaria y ya, solo en el discurso,
pero todas y todos quienes somos de la comunidad sabemos que si bien somos de un colectivo comunitario o pueblo, pues hay que entretejernos desde ahí. Entonces, justo para ser comunitaria tenemos que hacer comunidad, y de esa manera pues a mí me han enseñado mucho esta parte mis papás, en que todo lo que se puede generar se comparte. Y este conocimiento, o más bien esta disciplina, o cómo puedo llamar educación, en que, por ejemplo, era prohibido en mi casa, en mi familia, que comieras fuera a escondidas. Tú no puedes comer algo afuera cuando adentro en tu casa no puedes compartirlo. Entonces, todo lo que tú comas se tiene que comer adentro también. Entonces, mi mamá nos sancionaba si es que alguno de nosotros comíamos afuera a escondidas. Y era como un principio que ahora yo lo comprendo, que ahora yo sé por qué mi mamá nos estuvo ahí, que se llama Ixtacatlacua, que es como comer en secreto. Entonces tú no, aunque sea una rebanada, aunque sea una bolsa de palomitas, tú tienes que llegar a tu casa y comer ahí dentro. Entonces sí fue justo estas formas de compartencia con mi mamá en que nos enseñó a hacer comunidad. Y pues la Nechicol significa, en español significa cooperaciones, y de esa manera es que hemos hecho cooperaciones para sostener este espacio. Y pues este espacio que los compañeros han estado pues trabajando en los cercos, en los huertos, en el pozo de agua, en las palapas, pues ha sido también un esfuerzo de todas y todos, y que pues ahí seguimos colaborando. Sí, y además, bueno, me gustaría mucho preguntarte, Costic, porque quienes todas hacen un trabajo de traducción, sabemos lo complejo que es este gran trabajo. Entonces aquí, por supuesto, no es solo traducir literalmente, ¿no? Se trata de interpretar, se trata de recuperar, se trata de hacer toda una investigación, y seguramente este colectivo Tlanechicol pues se dio la tarea justamente de hacer eso, de hacer una interpretación de todo lo que ustedes querían transmitir, y que esta información pues tuviera pertinencia cultural, tuviera pertinencia lingüística, tener un cuidado profundo, porque es un material también que va a llegar a las infancias. Entonces cuéntanos un poquito sobre este gran trabajo. Sí, el ejercicio que hicimos pues en mi casa sobre todo, el idioma que comunicamos siempre es náhuatl. En mi casa pues siempre estamos comunicándonos en náhuatl, y pues al ser este idioma que lo habitamos, pues estuvo como en este proceso de náhuatl a español. Y pues y es importante decirlo, que yo me apropio de la escritura hasta hace 7 años. Entonces, ¿cómo sistemáticamente tener las herramientas de la escritura, de la lectura en tu propia lengua, en tu lengua nativa, tu lengua materna? Pues no es como un sentido que te lo hayan hecho creer que es válido, cuando en tu casa, como es 2 mundos, ¿no? En un mundo que es del náhuatl, y vas a los espacios formativos que son español. Así es. Entonces, como desde pequeña pues tuve esta habilidad, y tuvimos esta habilidad de que cuando alguien llega que no conoce el idioma, pues hacemos este ejercicio de la traducción. Entonces justo la traducción siempre ha estado presente en los espacios académicos, en mi experiencia y recorrido. Y tener como este principio de la traducción e interpretación, pues el ejercicio que te contaba que hicimos es que justamente se recuperó en preguntar, entrevistar a mujeres, sobre todo señoras ya grandes, sobre qué sentido tiene la petición de lluvias. Luego preguntábamos sobre el origen de la comunidad.
Y luego preguntábamos sobre qué importancia tienen los perros como puente en la trascendencia o la muerte, porque a veces pensamos o tenemos como muchos pensamientos e ideas colonizadas sobre la muerte, sobre el sacrificio, sobre la ofrenda y sobre cuestiones que ahora se han vuelto banales, y empezamos como a hacer un ejercicio de recuperación, todo en náhuatl de manera oral, porque pues las señoras no escriben, muchas no tuvieron la posibilidad de pisar una escuela formal, entonces pues todo era en recuperación oral. Luego viene un ejercicio de la transcripción, luego viene un ejercicio de la traducción, luego viene un sentido de la interpretación. Y todo esto pues se hace una historia que en esta interpretación pues se hace con un detalle muy profundo para que nuestra ilustradora pudiera imaginar y pudiera visualizar lo que nosotros queremos comunicar. Entonces, pues un agradecimiento muy grande para Mónica Castro Hernández, que ella es ilustradora, sobre todo trabaja con mujeres de pueblos afros e indígenas, y pues ella es de Guerrero también. Ella fue quien ilustró este gran proyecto. Ella fue la que ilustró, y de hecho su trabajo pues se ha centrado en los movimientos indígenas, en los movimientos feministas del feminismo comunitario, y ha plasmado un montón de murales en la capital y en Acapulco sobre la lucha de mujeres en procesos de resistencia, sobre todo con la defensa del territorio, con la despenalización del aborto. Entonces ella, a pesar de que es muy joven, pues tiene un largo trabajo sobre la ilustración, y para nosotras y nosotros pues era muy importante que ella nos ilustrara, y pensábamos que en principio pues no iba a querer, y ya cuando le propusimos este trabajo, pues de una aceptó. De hecho no fue el primero, este fue el segundo. El primero fue enviado a la Secretaría de Cultura en Guerrero, que creo que también sigue abierta la convocatoria, y pues ahí no tuvimos éxito hasta ahora que fuimos el año pasado premiados por INALI. Es fascinante escucharte y es fascinante saber cómo la oralidad se convierte en historia y cómo estas historias se pueden plasmar, se pueden ilustrar y podemos tenerlas en un documento que ahorita ya nos contarás. ¿Está en formato digital? Sí, de hecho hace 2 meses se plasmó el material en la página oficial del INALI de manera digital, y nos comentaron a través del compañero Fernando Duputex que va a distribuirse en las escuelas CONAFE, con las infancias, con la educación multigrado, que es un espacio muy importante para nosotros porque muchos estudiamos ahí, y que creo que justo en que compartamos esta historia a las infancias, pues es muy importante que ya lo toquemos, lo veamos, y que nos inspiremos también en ser tonina. Así es. Porque pues todas somos sanadoras, todos y todas podemos proyectar lo que somos, en retornar, ese sentido de retorno también es político, y muchas que hemos podido retornar a nuestras comunidades, pues también es un ejercicio que nos puede inspirar ahí. Así es, y bueno, invitarles a que ingresen a la página del INALI. Ahí hay un micrositio donde están estos cómics. Los pueden descargar y de verdad hacerles esta invitación para que conozcan justo la historia de Tonina, que sale de su comunidad y llega al territorio Mepá, y donde tiene que aprender otro idioma para comprender la sanación y la cultura de ese pueblo, que como bien dices, muchas hemos sido Tonina. Sí. Muchas. Entonces es maravilloso poder acercarse a estos nuevos formatos COSTIC. Sí, totalmente. Y bueno, también compartirles de que en el proceso de creación
pues mi comunidad estaba atravesando por una situación de extractivismo ante una empresa transnacional Capisa, y que hacerlo en ese contexto pues implicó mucha energía, mucha fuerza. Había momentos en que nos sentábamos y solo estábamos ahí llorando, no había como esa energía para escribir, y solo platicábamos y pasaban horas y decíamos, no, mejor mañana. Y así como hacerlo en esta catarsis de impotencia, de una lucha que al final medianamente logramos interrumpir esta empresa. Entonces sí fue como un contexto que nos inspiró en seguir comunicando y compartiendo estas historias que pues están ahí en la comunidad. Y justo aprovechando esto que dices, que de pronto tenemos historias en nuestro corazón, tenemos historias en nuestra mente, historias que guardamos y creemos que no son importantes, Costi, que a nadie le va a importar, que no van a trascender. ¿Tú por qué le dices a la gente que las escriba, que escribamos, que las contemos, que narremos, que nos demos esa oportunidad? Sí. Bueno, como historiadora sabemos que el origen de la historia justamente es a partir de los símbolos y de una sistematización de la memoria escrita, y que justo a través de plasmar nuestra palabra, nuestro corazón, nuestra mente a una sistematización de escritura, pues es una forma de dejar huella. Y es una forma de plasmar el momento histórico que estamos habitando este territorio. Y en todos lados hay historias, vemos que hay historias de la lluvia, cuando vemos que se forma un charco, se forma un arroyo. Y no solo los hombres y las personas y los humanos hacen historia, la naturaleza también hace historia. Entonces, la fusión aquí de plasmar una historia que trascienda, ese es como lo importante, que sepamos que nuestra historia es importante, que la memoria es importante, y que parte de lo que somos, pues ha sido la historia que nos dejaron nuestras madres, nuestras abuelas, que ellas no dejaron nada escrito, pero que desde la memoria oral pues retomamos para seguir en este camino. Y creo que eso es importante saber, de que sin historia pues no se puede comprender nuestro presente, no se puede marcar un futuro. Y creo que justo como historiadora sabemos que el tiempo es en espiral, todo lo que hacemos ahora impacta nuestro futuro, y que es una representación de nuestro pasado. Entonces, para construir ese futuro que imaginamos, tenemos que seguir construyendo la historia. Así es. Y bueno, también sabemos, Kostik, y como lo has mencionado en distintos espacios, la lengua sobrevive a través de la resistencia. Así es. Y para ti, para tu colectivo, para otros colectivos que están trabajando arduamente para que las lenguas sigan floreciendo, se sigan hablando en distintos espacios, no únicamente en el surco, no únicamente en el fogón. También tenemos todo el espacio y toda la libertad de hacerlo en espacios públicos, Kostik. Entonces, está ahorita vigente la convocatoria de cómic en lenguas indígenas, y me gustaría mucho que le dieras un mensaje a jóvenes, a toda la sociedad, para que participe, para que se postule, por favor. Sí, claro, pues invitar a todas las juventudes, todas las personas creadoras o no creadoras, que se impulsen a seguir tejiendo sus historias y que nos compartan su corazón. Creo que es importante en estos tiempos escucharnos, leernos, comprendernos, y que posiblemente mucha inspiración que los jóvenes y las jóvenes escuchen y lean, pues surgen desde la esperanza, y que creo que es momento de comprender de que
construir y que nuestras utopías se pueden materializar desde el sentido de imaginar ese mundo. Entonces, si queremos proyectar ese mundo, posiblemente lo podamos hacer desde un formato de cómic. Cómo invitar a las infancias, por ejemplo, a que cuiden el río. ¿Cómo nosotros podemos impulsar ese mensaje en una historia? O cómo en un sentido de pronto, no sé, de la memoria, cómo podemos recuperar la memoria del textil, cómo podemos interpretar todos los conocimientos que tenemos y que sean importantes para las infancias y que no se olviden, porque justo parte de lo que estamos respondiendo a estas historias, historietas o relatos en formato cómic, es contra el olvido, y creo que ese es nuestra lucha, que no se olvide nuestra memoria, que no se olvide nuestra palabra, nuestra epistemología, y que llegue ese día en donde nuestras lenguas ya no estén en resistencia, que sean lenguas reconocidas, que sean lenguas que sean dignificadas, que en todos los espacios podamos tener un lugar y que ese lugar sea digno, que sea habitable y que sea feliz. Muchas gracias, Costic. Gracias, y por favor también una invitación a que la gente descargue este cómic, a que conozca estas historias, se vea reflejada en esas historias, por favor. Sí, seguimos invitando a las juventudes, a las compañeras de todos los territorios de este país, que compartan su mensaje, compartan su historia, compartan su memoria, que cada vez seamos más quienes nos estamos sumando a la creación, a la recuperación de la memoria, que luchemos contra este sistema que ha invisibilizado nuestras historias locales, regionales, territoriales, y que ustedes sean pues quienes nos impulsen a seguir conociendo más. Sí, así que por favor descarguen este cómic Cuando se había olvidado la petición de lluvias, conozcan estas historias, y también les invitamos a que consulten las bases para que participen en esta nueva edición. Cada vez son más participantes, eso nos da mucho gusto porque nos hace entender que más personas están involucradas, están interesadas en seguir preservando, en seguir fortaleciendo Costic. Y bueno, agradecerte mucho por esta gran labor que estás haciendo, por compartir la palabra. De verdad que es un verdadero honor que nos acompañes. Sigan a Costic, conózcanla, es una mujer que trabaja en favor de la justicia lingüística, en favor también de otras mujeres, que abre camino. Es una mujer que escribe, es una mujer educadora popular. En otro momento también tendremos la oportunidad de conocer este trabajo que hace con las infancias, como impartiendo talleres, que es muy importante. Entonces, felicitarte por esta gran labor, reconocemos todo tu trabajo y agradecemos. Y a ustedes que nos escuchan, que nos ven, les invitamos a que compartan este episodio y que nos veamos en el próximo. Poque Tesheji, Poque Costic, en Mishokimira Bosque. Tlasojkamati Jessica, no dije ni tlasojkamatilia que ni cantech toque, igual dije ni que mislia intel pocame, cocone, ichpocatitzinti, topisme, a quien quinequis que cuiscuilosque y sasanil, macuastitlanica nica y panisnali. Sí, y muchas gracias a todo el equipo de producción, gracias a mi compañero Augusto Carrillo que está en la producción. Estamos en el Museo Nacional de Culturas Populares, Costic, en una exposición muy interesante y muy bonita, así que esto fue a propósito del Mundial, pero bueno, pueden encontrar así como distintas exposiciones del juego de la pelota, vengan a verlo. Está muy interesante. Sí, invitamos a que vengan a visitar este museo que plasma el recorrido histórico del juego de pelotas, que en México, en lo que ahora es México, pues era un territorio que jugaba, que rezaba en juego, y que cada cultura pues tenía su propio sistema de
juego de pelota. Sí, y se siguen practicando, entonces qué interesante conocer nuestra historia, nuestras raíces, Costic. Sí. Muchas gracias, en otro momento seguiremos hablando sobre más temas. Gracias a todas, a todos.